¿qué tal? Un saludo a todos los videoescuchas que nos ven, esperando que se encuentren bien. Le damos la bienvenida. Mi nombre es José Alejandro Los Palacios y mi compañera es Janelle Alvarado Pérez. Somos psicólogos de la UNAM. Como parte del proyecto Psicología Educativa en América Latina, coordinado por el doctor Marco Eduardo Murueta, el día de hoy nos complace realizar la entrevista a la doctora Albertina Mijans Martínez de Brasil, quien es psicóloga por la Universidad de La Habana y doctora en Ciencias Psicológicas en la misma universidad. Tomó cursos de posgrado en la Universidad de Moscú y realizó una pasantía postdoctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, alcanzando la categoría de profesor titular. Fue directora de esta facultad y vicerrectora de la Universidad de La Habana. Es docente e investigadora en la Universidad de Brasil. Sus principales investigaciones se refieren a las áreas de creatividad, subjetividad, aprendizaje, educación y psicología escolar. En una perspectiva histórico-cultural, destacando tres direcciones de su trabajo: creatividad e innovación, en la perspectiva de subjetividad y aprendizaje, y subjetividad, discapacidad e inclusión. Doctora, un gusto saludarla. Antes que nada, agradecerles por compartirnos un poco de su tiempo para hacer la presente entrevista. Es un placer poder conversar con usted. Yo agradezco la invitación, la posibilidad de estar hablando con psicólogos jóvenes, ¿no?, que se están formando. Siempre es muy estimulante para un profesor hacer eso, y también los profesores aprendemos en ese diálogo. Primero que nada, preguntarle cómo ha sido su experiencia personal como docente y como psicólogo durante la pandemia. Mi experiencia personal ha sido realmente muy desafiante, porque yo pienso que la pandemia ha desafiado a todos, nos ha desafiado a todos, tanto a los que son psicólogos, a los que no son psicólogos, porque es realmente una situación nueva para el mundo. Desde mi perspectiva, pienso que me ha desafiado en dos direcciones. Por una parte, en una dirección personal, en el sentido que me he tenido que adaptar a las medidas realmente de distanciamiento social, de uso de máscaras, de estar distante de los seres queridos. Eso implica siempre un proceso de adaptación, digamos, psicológica, para lo cual las diferentes personas tienen diferentes recursos. Yo creo que me he conseguido adaptar a esas condiciones. Y también pienso que para mí ha sido un desafío en el plano profesional. ¿Por qué un desafío en el plano profesional? Porque pienso que esta nueva situación que vivimos implica rever y profundizar muchas cosas. Mi área fundamental de trabajo, ustedes saben, es la creatividad, el aprendizaje, la subjetividad. Entonces, por ejemplo, el aprendizaje en estas nuevas condiciones de aprendizaje prácticamente virtual, todo lo que había sido producido en la psicología, en la educación, no todo, pero gran parte de lo producido científicamente, había sido en condiciones de enseñanza y aprendizaje presenciales. Entonces, muchas teorías del aprendizaje escolar, me estoy refiriendo al aprendizaje escolar específicamente, toman como objeto de estudio el aprendizaje, pero desde el punto de vista presencial en diferentes niveles. Aunque ya en los últimos años existió una línea de investigación importante en relación a la enseñanza a distancia, a la enseñanza mediada por las tecnologías, etc. Pero la pandemia lleva a otro patamar. ¿Por qué? Porque el cierre de las escuelas en muchos de los países
y tener que tomar la decisión de que sea una enseñanza virtual a través de la computadora ha implicado rever no apenas estrategias didácticas diferentes, sino también comprender cómo se da el aprendizaje de forma diferente cuando es un aprendizaje no presencial. O sea, podemos pensar que las formas de aprender son exactamente las mismas que cuando está una relación profesor-alumno, alumno-alumno, relación de grupalidad en la sala de aula. Entonces, profesionalmente siento que para mí y para mis colegas que trabajamos en esa área, constituye un desafío de estudiar, de investigar cuáles son las características del aprendizaje en estas nuevas condiciones, cómo estas nuevas condiciones pueden modificar o no determinados procesos de aprender, fundamentalmente cuando no existe una relación presencial, cuando no existe una relación emocional cara a cara, cuando nosotros profesores los que estamos enseñando muchas veces a bolitas, porque no siempre los alumnos tienen las cámaras abiertas por diferentes motivos. Hay una serie de investigaciones de por qué muchos alumnos no mantienen las cámaras abiertas como estoy viéndolos a ustedes ahora, que los estoy viendo a los ojos, pero no necesariamente todos los alumnos pueden y quieren abrir la cámara. Entonces, muchas veces el profesor está hablándole a bolitas, a símbolos, no a personas. Entonces, todo esto realmente es un desafío para la investigación y para los psicólogos. Y relacionado a esto que nos comenta de que el aprendizaje se tiene que dar a distancia, ¿cómo se puede dar el aprendizaje creativo en las clases virtuales? Realmente esa es una cosa que estamos estudiando. O sea, ¿cómo? Pienso que se puede dar. Pienso que se puede dar. Indiscutiblemente se da. Ahora, las particularidades que eso tiene en estas condiciones son las que tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque los procesos emocionales que son importantísimos en el aprendizaje creativo, no apenas los procesos cognitivo-intelectuales. No es lo mismo los procesos emocionales cara a cara, donde se ven los gestos, donde hay una empatía presencial, que a través del uso de las tecnologías. Yo pienso que sí, hay muchas formas de que el profesor puede promover, facilitar tipos de aprendizaje creativo específicamente, pero nos demanda estudio y un esfuerzo particular. Desde mi punto de vista, todavía no tenemos resultados de investigaciones, no tenemos resultados de investigaciones sobre eso. ¿Y cómo diferencia el aprendizaje creativo a las diferentes formas de aprendizaje que comúnmente se dan? Realmente yo tengo categorizado el aprendizaje escolar, porque hay una cosa interesante. No sé si en el caso de ustedes lo perciben. Se habla de aprendizaje, pero ¿aprendizaje de qué? Se aprenden muchas cosas. Se aprenden valores, se aprenden formas de comportamiento, se aprenden muchas cosas. Cuando hablamos de aprendizaje creativo, realmente nos estamos hablando de aprendizaje escolar, o sea, el aprendizaje que de alguna forma se expresa o aparece en instituciones educativas. Yo no tengo estudiado otros tipos de aprendizaje que no sea aprendizaje escolar, sea en la enseñanza primaria, sea en la enseñanza universitaria, etc. Desde ese punto de vista, clasifico el aprendizaje escolar en tres tipos básicos. Existen
y ustedes saben como psicólogos en formación diferentes clasificaciones del aprendizaje. Aprendizaje significativo, aprendizaje por uso de las computadoras, etc. Existen diferentes formas en que dentro de la psicología se ha estudiado el proceso de aprendizaje y el proceso de aprender. Yo trabajo básicamente con 3 categorías: el aprendizaje reproductivo y memorístico, el aprendizaje comprensivo y el aprendizaje creativo. Me refiero al aprendizaje creativo como un tipo complejo de aprendizaje que se caracteriza básicamente por 3 elementos. Uno es la personalización de la información, cómo el aprendiz personaliza la información en el sentido de que transforma esa información que recibe en algo propio que se articula con su configuración subjetiva. Él no aprende, digamos, esos elementos de una forma directa. Él es capaz de esos contenidos, de esos elementos, articularlos a experiencias propias, articularlos a conocimientos anteriores, a establecer relaciones entre eso que está aprendiendo y otros elementos que ya están configurados en él. Entonces, ese es un elemento importante del aprendizaje creativo, la personalización de la información. El otro elemento que caracteriza este tipo de aprendizaje es la confrontación que el aprendiz hace con aquello que le es dado. Él no acepta eso que es dado de una forma pasiva, de una forma adaptativa. Él no toma eso tal como viene. Él cuestiona, él duda, él tiene determinadas inquietudes en relación con eso. Él genera preguntas, él reflexiona sobre eso. En ese sentido hablamos de confrontación con la información que recibe. O sea, él de alguna forma se confronta con ella, no simplemente asimila esa información. Y el otro elemento que caracteriza el aprendizaje creativo es la posibilidad de generar ideas propias, generar ideas nuevas, entre comillas, en relación a lo que es dado, en relación al conocimiento que aparece en el libro o que es dado por el profesor o aparece en el cuadro. De alguna forma, el alumno, el aprendiz, sobre eso él genera y de alguna forma trasciende eso. Muchas veces el alumno creativo que aprende creativamente, esa es su forma dominante de aprendizaje, es un alumno que cuestiona, que va más allá de lo que el profesor pide, que piensa sobre aquello que lee y muchas veces diferente a aquello que ve o que lee o que estudia. Porque de alguna forma el aprendizaje creativo es la forma en que la creatividad, es un proceso que se da en cualquier actividad humana, se expresa en el aprender y expresa de alguna forma ese carácter transgresor del aprendiz. Por eso pienso que se diferencia de otros tipos de aprendizaje. El aprendizaje reproductivo y memorístico es muy común en nuestro sistema educativo. O sea, en el aprendizaje memorístico, en el aprendizaje reproductivo, básicamente las operaciones mnémicas, las operaciones de memoria, ocupan un lugar central. En el aprendizaje creativo, es la otra forma que trabajo, es un tipo de aprendizaje donde hay una actitud positiva, activa del aprendiz, intentando el aprendiz establecer relaciones entre los elementos, intentando de alguna forma con operaciones básicamente de reflexión, de análisis, de síntesis, comprender aquello que está siendo colocado. Pero el aprendizaje creativo va más allá de ese aprendizaje creativo comprensivo. No es solo comprender,
Es a partir de comprender, generar ideas, generar ideas propias. Con esto significo que no existe, digamos, una ruptura total entre estos tres tipos de aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje reproductiva, de aprendizaje comprensivo y de aprendizaje creativa, estamos hablando de formas dominantes en el cual aprendizaje aparece, en la cual el aprendizaje aparece. Lógicamente, no hay aprendizaje creativo si no existen procesos de memoria. No hay aprendizaje creativo si no existen procesos de comprensión. Pero lo que caracteriza el aprendizaje creativo no es el dominio de la memoria ni el dominio de la comprensión, aunque son procesos que tienen que existir. Es el dominio de la posibilidad de ir más allá, de producir, de cuestionar, de transgredir de alguna forma. Y con eso crece la posibilidad de que ese conocimiento se articule en la configuración subjetiva, sea utilizado en otros momentos y puede ser un elemento importante de desarrollo subjetivo del aprendiz. Siempre teniendo en cuenta que en el aprendizaje reproductivo dominan las operaciones mnémicas, dominan las operaciones de memoria. No estoy quitando la importancia al aprendizaje reproductivo para determinados efectos. Por ejemplo, la tabla de multiplicar. Si no en un determinado momento no memorizamos la tabla de multiplicar, sería un problema. Una cosa es memorizar la tabla de multiplicar, 9 por 5 es 45, etc. Eso no, tenemos que memorizarlo, si no, no avanzamos con eso. Pero esos son elementos importantes para aprendizajes simples. El aprendizaje comprensivo es un tipo de aprendizaje muy importante también. O sea, la posibilidad de comprender a partir de las operaciones reflexivas, etcétera, es muy importante, porque también permite utilizar ese conocimiento en nuevas situaciones. Ahora, el aprendizaje creativo es otro nivel, es como si fuese otro nivel, otra forma de aprender. Y es importante que no necesariamente estamos aprendiendo siempre de la misma forma. En algunos momentos podemos tener un aprendizaje reproductivo. En otros momentos podemos tener un aprendizaje comprensivo y en otros momentos podemos tener un aprendizaje creativo. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado es que existe en el aprendiz una forma dominante de aprender. Entonces, el alumno aprende que como forma dominante tiene el aprendizaje creativo, generalmente en muchos momentos aprende creativamente. Es su forma dominante de aproximarse al aprender, que no significa que para una determinada materia que no le interesa o para una determinada situación que no es importante, no se quede al nivel del aprendizaje creativo, del aprendizaje comprensivo o del aprendizaje memorístico. Es en ese sentido como establezco las relaciones entre esas formas de aprendizaje. Profesora, una pregunta respecto a lo que mencionaba. Pues es muy interesante cómo plantea todo su trabajo, porque vemos cómo está, digamos que se complementan los diferentes tipos de aprendizaje. Y hemos visto que hay veces en donde algunos autores o en la literatura como que los ponen como enemigos, ¿no? Como de que sin memoria, o sea, no puede haber memoria en la creatividad, porque la memoria nada más es repetir o sea, como que te lo ponen como si fueran partes antagónicas. Y es muy interesante su trabajo porque realmente se ve cómo pues se complementan, no es necesariamente que sea agua y aceite, por así decirlo, sino que no se son complementan. excluyentes, no son excluyentes, como muy bien captas, no son excluyentes. Lo que sí en la persona domina un tipo de aprendizaje, que no significa que no puedan existir los otros, pero el dominante
sea el reproductivo, el dominante puede ser el comprensivo, el dominante puede ser el aprendizaje creativo. Pero no son... Y una misma persona puede, aunque su forma de aprender dominante sea aprendizaje creativa, proponerse algo desde el punto de vista reproductivo. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una prueba, sabe que ese profesor lo que quiere es que repitan lo que está en el libro de texto, y es tan inteligente que es capaz de reproducir y aprender de memoria lo que dice el libro de texto para quedar bien con el profesor y tener el máximo de calificación en la prueba. Y en este sentido, bueno, usted mencionaba que pues el alumno tiene que cuestionar, tiene que ser un agente como de cambio. ¿Cómo podría o propondría usted cómo incentivar la motivación en los alumnos? Porque, bueno, no sé si usted haya visto, pero por lo menos nosotros en nuestro contexto, o bueno, con nuestros compañeros, hemos visto que con esta nueva modalidad en línea, como que ha desmotivado a muchos de los compañeros. Entonces, pues ya no hay esta motivación, sino por, digamos, cuestionar o ir más allá, sino que muchos dicen, no, pues nada más siento que entrego por entregar o nada más hago por hacer. Entonces, ¿cómo digamos, promover o desarrollar la motivación estando pues en esta nueva modalidad? Realmente, el profesor lo que puede es favorecer la posibilidad de que el alumno genere motivación. La motivación nunca se genera desde afuera. La motivación no se genera a partir de una acción del profesor directamente. No se genera a partir de un elemento externo. La motivación es un proceso subjetivo del individuo, en este caso del aprendiz, si estamos hablando de motivación para aprender, que de alguna forma está configurado por varios aspectos. Lo que el profesor puede hacer es generar un espacio dialógico, un espacio a partir de estrategias que pueda promover en el alumno desafíos, por ejemplo, desafíos, formas diferentes de comprender las cosas, cosas más interesantes vinculadas con sus intereses, con la situación actual. Yo diría realmente que para promover el aprendizaje creativo en las condiciones virtuales, no existen, desde mi punto de vista hasta ahora, en lo que he estudiado, formas diferentes a promoverlo en la presencialidad. Como un profesor en condiciones de presencialidad puede ayudar, favorecer que ese alumno tenga motivación por aprender. El profesor lo que hace es crear un espacio dialógico que permita que el alumno desarrolle esa motivación. Él no va directamente a desarrollarla. ¿Cómo? Básicamente a partir del diálogo, de colocar desafíos, de colocar situaciones inusitadas, situaciones que estén relacionadas con los intereses del alumno en otras esferas, no necesariamente en el contenido que va a ser estudiado. Eso es uno de los problemas que nosotros tenemos en la educación, y es que pensamos que el alumno o su motivación está básicamente vinculada o únicamente a aquella materia de estudio. No, la motivación es un proceso muy complejo. Y precisamente para que el alumno pueda desarrollar esa motivación, muchos elementos, incluso de su vida personal, están presentes, de su vida social están presentes. Entonces no es solo apenas de la materia, es ver cómo el profesor puede utilizar sus estrategias
para de alguna forma entrar en consonancia, entrar en diálogo, entrar en una, digamos, una conexión con aquellos elementos que el alumno le interesa. Al alumno le puede interesar la música, al alumno le puede interesar el fútbol, al alumno le puede interesar toda una serie de cosas y no necesariamente la materia. Precisamente un profesor creativo y que tiene sensibilidad para conocer a sus alumnos es capaz de ver cuáles pueden ser los resortes que él puede trabajar para atraer a ese alumno a la materia o al contenido que le está dando. Muchas veces los profesores partimos apenas de lo que nosotros pensamos y no intentamos conocer qué piensan los alumnos, qué les gusta a los alumnos, de forma tal de poder establecer un puente entre lo que sería, lo que tenemos que enseñar y lo que de alguna forma él está interesado, que podemos utilizar y articular para movilizarlo en ese proceso de aprendizaje. Eso en las condiciones presenciales es dominante. Las condiciones presenciales nosotros tenemos muchas posibilidades de estrategias educativas, trabajo en grupo, dramatización, desafíos, competición, competencias en sala de aula. La emocionalidad es un elemento fundamental que podemos movilizar en sala de aula y muchos alumnos, lógicamente, se articulan a esa dinámica. En condiciones virtuales, como tú dices, eso es extraordinariamente difícil. La emocionalidad, que es un elemento, como yo decía al inicio, importante en el aprendizaje y muy importante en el aprendizaje creativo, se dificulta mucho en las condiciones de virtualidad. Por eso el profesor tiene que ser ainda más creativo en sus estrategias, cosa que no es fácil. A mí no me es fácil. No es fácil porque no tenemos experiencia con esa forma. No tenemos experiencia con esa forma de trabajo docente, la mayoría. Muchos sí, pero la mayoría no. Y eso implica que muchas veces lo que se hace es, digamos, trasladar lo mismo que hacemos presencialmente, lo trasladamos a la situación virtual, sin cambios, sin modificaciones significativas, porque no tenemos la capacidad de hacer esas modificaciones todavía por la inexperiencia, por falta de investigaciones, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que trasladamos lo mismo que hacemos, que muchas veces es reproductivo, repetitivo por parte del profesor, lo trasladamos a las condiciones virtuales y es más desastroso todavía que en la presencialidad. ¿Comprendes? Entonces pienso que eso es un desafío, lo que ustedes están colocando, es un desafío para nosotros los profesores en general, y muchos están intentando, y existen algunos trabajos, de ver las transformaciones significativas que hay que hacer para este tipo de enseñanza virtual, a diferencia de la enseñanza presencial. Ya se están comenzando a realizar investigaciones en ese sentido, para intentar comprender que no se puede trasladar lo que se hacía presencialmente, no se puede trasladar mecánicamente a las condiciones de virtualidad, que son condiciones muy diferentes, y defiendo que son diferentes porque la emocionalidad, que es un elemento fundamental para nosotros en el aprendizaje, está muy comprometida y muy dificultada en las condiciones de virtualidad. Profesora, y bueno, muy interesante el comentario que hace. La emocionalidad, la verdad, sí, pues sí, forma gran parte de estas estrategias que los profesores implementan, y digamos que igual nosotros teníamos una profesora en estadística que pues nos trataba de enseñar de una manera un poco más dinámica, con juegos, y la verdad
sí captaba nuestra atención, era como tipo competencias y pues sí captaba nuestra atención y esa parte de la emocionalidad, pues la verdad tiene mucho que ver. Y igual es interesante lo que menciona de que como nunca nos habíamos esperado dar una modalidad presencial a una modalidad en línea, pues sí, muchos profesores como que tratan de trasladar lo que hacíamos de manera presencial a lo que hacemos en línea, ¿no? Igual muchos profesores nos han comentado de pues de este error, que es como poner, digamos, a exponer a los alumnos como en la modalidad de línea, como si fuese presencial y muchas otras cosas más. Y pues digamos que si para nosotros como ha sido difícil, queríamos hacerle una pregunta respecto pues a las personas que tienen alguna discapacidad cognitiva o alguna limitación cognitiva. ¿Cree que se pueda generar un aprendizaje creativo? Realmente esa es una pregunta difícil que ustedes me están colocando. Están colocando una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque como les digo, el aprendizaje que yo he estudiado es el aprendizaje escolar, el aprendizaje que de alguna forma, en sus formas más avanzadas, implica desarrollo de operaciones cognitivas. O sea, implica en sus formas más avanzadas, el aprendizaje creativo implica la posibilidad de reflexión también, de análisis, de síntesis, etc. En ese sentido, es más difícil cuando esos procesos cognitivos están limitados. Yo me estoy refiriendo al aprendizaje de matemática, de física, de psicología, etc. No me estoy refiriendo a otros tipos de aprendizaje. Me estoy refiriendo a esos tipos de aprendizaje, aprender física, matemática, psicología, educación, en fin. Las operaciones cognitivas son importantes. Las operaciones cognitivas no son lo esencial, porque lo esencial en el aprendizaje no son las operaciones cognitivas, sino cómo las operaciones cognitivas se articulan dentro de la configuración subjetiva del aprendiz. Pero indiscutiblemente las operaciones cognitivas para estos tipos de aprendizaje tienen un peso. Cuando estas operaciones cognitivas están limitadas, lógicamente que la posibilidad de un aprendizaje creativo por la complejidad que el aprendizaje creativo tiene, que implica comprensión, recuerden, implica proceso de comprensión, también sin comprensión, sin memoria no hay aprendizaje creativo. Implica esos otros procesos también se dificulta. Realmente nosotros no hemos estudiado aprendizaje creativo en alumnos con dificultades intelectuales. Creo que es una línea de investigación, que nos puede permitir entender hasta cuándo o cómo, pero que realmente les confieso que no hemos desarrollado esa línea. Es muy interesante lo que dice. Sí, la verdad sí tiene que ver esto del el proceso, bueno, los procesos cognitivos sí tienen que ver con el aprendizaje creativo, como lo mencionábamos en la primera parte. Y la verdad sí estaría interesante, pues, una investigación acerca de los estudiantes con limitaciones cognitivas, ¿no? Y cómo pudieran generar pues, este aprendizaje creativo o cómo pudiera desarrollarse de esa manera. Tal Quisiera vez hacerle ustedes se interesen en eso, ya habrá una línea de investigación, ustedes en ese tema que están tan interesados en el aprendizaje creativo. Es una línea de investigación. Yo, por todo lo que comprendo del aprendizaje creativo, pienso que eso tiene dificultades para el aprendizaje de estas materias, de estos contenidos, etcétera. Pero no necesariamente hemos estudiado eso y creo que sí hay que estudiar. ¿Y usted nos podría dar un ejemplo de, pues, alguna vez que haya generado este ambiente creativo que nos mencionaba que el profesor únicamente puede
promover ese ambiente creativo y digamos, el alumno es el que tiene que tener una motivación por sí mismo para poder ser un agente de cambio y alcanzar este proceso creativo, ¿no? ¿Nos podría dar un ejemplo de, pues, con tus alumnos, no sé, alguna estrategia que haya hecho? Por ejemplo, los puse a, no sé, a hacer una competencia en donde los había dos equipos y uno tenía que hacer tal cosa, y, o sea, un ejemplo más o menos así. No sé si me explico. Sí, es interesante lo que tú colocas, porque el aprendizaje creativo tiene toda esta complejidad. No sé si ustedes perciben que el aprendizaje creativo es un tipo de aprendizaje complejo. Es un tipo de aprendizaje que no es común. O sea, lo que es común en nuestras escuelas, en nuestras universidades, es el aprendizaje reproductivo memorístico y el aprendizaje comprensivo. El aprendizaje creativo es, yo diría que minoritario. O sea, pocos alumnos en relación al conjunto de alumnos se caracterizan por aprender de esta forma. Ante eso, yo tengo desarrollado, no sé si está en el texto que ustedes tienen, que ustedes han leído, lo que yo llamo el sistema didáctico integral. Un sistema didáctico integral precisamente para favorecer ese espacio dialógico en el aula que permita esa producción de sentidos subjetivos que movilicen de alguna forma al alumno a un tipo de aprendizaje creativo. Y eso comienza desde la formulación de los objetivos de aprendizaje. O sea, cuando yo hablo de estrategias didácticas, no estoy hablando apenas de esas estrategias que se utilizan en sala de aula. Me estoy hablando de todo el trabajo pedagógico del profesor. Por ejemplo, los objetivos de aprendizaje. Generalmente, no sé cómo es en la realidad de ustedes, yo estoy partiendo de otra realidad, mi experiencia no es, aunque he estado en México, he trabajado en algunas instituciones de México, ha sido siempre de forma muy temporaria, de forma muy limitada. Realmente no tengo una experiencia en cómo es. Pero cuando el profesor llega y comienza a trabajar, es el profesor quien tiene los objetivos de aprendizaje. Bueno, esta materia, ¿cómo se da? Hoy vamos a comenzar la materia tal, los objetivos de esta materia es tal, tal, tal. Esperamos que al final de esta materia o de este curso ustedes comprendan tal y tal cosa. Desde el primer momento, si actúa de esa forma, el profesor está colocando al alumno en una posición pasiva. Es el profesor quien dice cuáles son los objetivos, cuando en realidad los objetivos son los objetivos que el alumno tiene que alcanzar. Ya el profesor los alcanzó hace mucho tiempo, por eso es profesor. Entonces, desde el primer día de aula, dentro de esto que yo denomino sistema didáctico integral, tenemos que poner al alumno en una posición activa, en una posición realmente de producción. No sé, eso no se soluciona con una competencia un día en sala de aula. Eso se soluciona o se promueve, no se soluciona, eso se promueve desde el primer día de clase en todo lo que el profesor hace, en todo lo que el profesor planifica como estrategia de trabajo. Entonces, por ejemplo, cuando yo comienzo una asignatura nueva, yo nunca digo cuáles son los objetivos del aprendizaje. Los estudiantes son los que tienen que construir los objetivos, porque ellos son los que tienen que luchar por esos objetivos. Ellos son los que tienen que de alguna forma trabajar esos objetivos. Entonces yo comienzo, por ejemplo, diciendo cómo ustedes se representan esta disciplina. ¿Qué esperan obtener de esta disciplina? Para obtener lo que ustedes quieren de esta disciplina, ¿qué parte le corresponde a ustedes y qué parte le corresponde al profesor? Yo comienzo, estas preguntas las coloco primero, escribo de forma individual.
O sea, cada alumno tiene el primer día que comenzar a escribir cómo se representa la disciplina, qué espera de la disciplina, qué responsabilidad le corresponde al profesor en la disciplina, qué responsabilidad le corresponde a él. Entonces, comienzo con ese ejercicio, y después ese ejercicio es en trabajo por grupo. Ellos hacen de alguna forma una articulación de ideas y se coloca para el grupo todo. Y entonces ahí va apareciendo la representación que tiene el grupo de la disciplina, lo que esperan obtener de la disciplina, cuáles son las responsabilidades de cada uno en la disciplina. Y ahí también les pregunto cuáles serían, en función de esa disciplina, los temas que le gustaría estudiar y por qué. A partir de eso, en el grupo vamos elaborando los objetivos de la disciplina, que son los objetivos del aprendizaje. Y juntos llegamos a un momento que colocamos en el cuadro cuáles son los objetivos que ellos se proponen alcanzar. Esto bien realizado con los alumnos. La mayoría de los objetivos que nosotros como profesores tenemos debajo del brazo aparecen con otras palabras, pero aparecen en la discusión de los alumnos. Y si no aparece alguno importante, nosotros como profesores de alguna forma inducimos y lanzamos. Y esto no sería interesante, porque ustedes no hablaron de esto. No sería interesante para ustedes. ¿Por qué no sería interesante? Si algo faltase. ¿Qué pasa? Esto les voy a ser sincera, a veces lleva 1 o 2 aulas, a veces lleva una semana entera. Si tenemos, por ejemplo, en mi disciplina son 6 horas a la semana. A veces nos tomamos las 6 horas de la primera semana en este ejercicio. Ahora ya los alumnos salen de esa primera semana con otra actitud, con otra postura en relación a la disciplina. Y en esa primera semana explicamos qué significa el aprendizaje comprensivo, qué significa el aprendizaje reproductivo y qué significa el aprendizaje creativo. Abiertamente lo discutimos. ¿Qué ustedes quieren? A ver, ¿y quién quiere estudiar? ¿Quién quiere aprender creativamente? ¿Y quién quiere aprender comprensivamente? ¿Y quién quiere aprender reproductivamente? Discutimos eso con la turma, discutimos eso con el grupo. La mayoría se propone estudiar comprensivamente. Algunos pocos se proponen estudiar creativamente. Todo bien para mí como profesora. Entonces vamos a luchar por eso. Cada uno va a luchar por el tipo de aprendizaje que quiere. Pero después, en el transcurso de la disciplina, algunos alumnos que se habían propuesto apenas el aprendizaje comprensivo pasan para proponerse el aprendizaje creativo. Por ejemplo, ya ahí estamos trabajando, estamos favoreciendo una motivación por el alumno. Estamos favoreciendo, no significa que se produzca, pero estamos favoreciendo. Eso es cómo trabajar los objetivos del aprendizaje, que es lo primero. Y así, y yo tengo texto sobre eso, ustedes pueden leerlo, así trabajamos todos y cada uno de los elementos. ¿Qué tipo de bibliografía se orienta? ¿Cómo se orienta esa bibliografía? ¿Qué se les pide hacer con la bibliografía? Porque muchas veces, no sé, y respeto lo que ocurre en México, pero muchas veces el profesor es lo que dice, para este contenido, lo que ustedes tienen que estudiar es el capítulo tal del libro tal. No sé si ustedes tienen esa experiencia. ¿Qué estamos diciendo? Cuando nosotros le decimos eso a los alumnos, ¿qué les estamos diciendo? Que ustedes tienen que leer eso para comprender eso y para reproducir eso en un examen.
Nosotros no se lo decimos así, pero eso es lo que estamos dando a entender cuando decimos, estudien esto por el capítulo tal del libro tal. Hasta la forma en que nosotros orientamos la bibliografía para promover un aprendizaje creativo, promoverlo, no garantizarlo, tiene que ser diferente. Ustedes deben estudiar este capítulo procurando cuáles son los aspectos, fallos o que no fueron tratados en el capítulo. Ya usted estudia ese capítulo de otra forma, ya usted estudia ese capítulo con otras aproximaciones. O usted tiene que estudiar este capítulo, no solo para comprenderlo, sino para ver qué ideas nuevas podía haber tenido el autor que no tuvo y que tal vez usted pueda tener. Son formas, no sé si yo me explico, de modificar toda la forma en que trabajamos con la turma. No apenas, lógico, existen las competencias, existen los desafíos, existen todas esas cosas en sala de aula, pero siempre colocando desafíos, colocando preguntas, colocando interrogantes, provocando con cuestiones contradictorias. Todo eso es hecho, pero también tiene que ser hecho, pero tiene que ser hecho todo. Nosotros hemos encontrado profesores, oye lo que te voy a contar, profesores que utilizan en sala de aula juegos, desafíos, competiciones, y abren dentro de la sala de aula muchas posibilidades para que los alumnos piensen, para que los alumnos reflexionen, para que los alumnos digan cosas nuevas, para que los alumnos imaginen. Ahora hemos visto que ese mismo profesor que es capaz de hacer eso en sala de aula, cuando hace un examen, el examen es eminentemente reproductivo. Las preguntas que ponen no se corresponde con aquello que abrió en sala de aula. Y todos nosotros sabemos que el alumno estudia muchas veces en función de la evaluación, en función de lo que va a salir en el examen, en función de cómo ese profesor evalúa, en función de qué tipo de examen el profesor pone. Y entonces el profesor abre, hace pensar, hace imaginar en sala de aula, cosa que es fundamental para el aprendizaje creativo. Pero después pone un examen que es eminentemente reproductivo y donde va a exigir no la imaginación, no la creación, no las ideas nuevas, lo que va a exigir es lo que está en el libro de texto o lo que él dijo en sala de aula. Entonces, él mismo neutraliza su propia acción pedagógica en el momento de la evaluación. Por eso yo hablo de que para promover este tipo de aprendizaje creativo y el aprendizaje en general, hay que trabajar todos los aspectos del trabajo didáctico, no apenas lo que se hace en sala de aula. Valorizar el error, por ejemplo, valorizar el error, estimular las ideas originales, estimular las ideas propias. Eso va haciendo que el alumno se suelte, que el alumno comience a pensar, que el alumno comience a valorar su propio pensamiento. Todo eso es importante para un aprendizaje creativo. Por eso decimos que es un aprendizaje complejo, pero el profesor puede contribuir mucho. Y respecto a lo que usted comentaba, bueno, ahorita hemos estado hablando, digamos que de los agentes que intervienen en el proceso creativo, bueno, que principalmente es el alumno y después el maestro promoviendo un ambiente. En una cuestión un poquito más macro, por así decirlo, ¿cree que hay algún problema, por ejemplo, en las instituciones? Porque, bueno, aquí hemos visto que hay profesores que, como usted comentaba, hay veces que tienen que apegar a un programa o a un contenido y así lo siguen.
o hay veces en donde no sé, ya les piden entregar las calificaciones, así como de, bueno, me tienes que entregar las calificaciones, le dicen a los maestros que tienen que entregar las calificaciones ya, o digamos, los están apurando en el tiempo, ¿no? Y muchas veces los profesores, digamos que tienen como esta sobrecarga de trabajo, o digamos que tienen el tiempo encima, que no es posible generar pues como ambiente estimulante. Entonces, en ese sentido, ¿usted cree que debería haber un cambio a nivel como institucional, o está afectando al proceso que pudiera tener, o bueno, sí, al proceso del aprendizaje creativo del alumno? Efectivamente, estás colocando un elemento fundamental, la institución educativa. ¿Cuál es realmente el proyecto de la institución educativa? ¿Cómo está la institución educativa, la escuela, la institución, la universidad, la escuela organizada? ¿Qué es lo que valora? ¿Qué es lo que prioriza? Muchas veces las instituciones educativas no priorizan este tipo de aprendizaje y no favorecen en las exigencias que le hacen a los profesores, no favorecen que los profesores hagan este tipo de cosas, no premian este tipo de cosas, no estimulan este tipo de cosas. Muy por el contrario, muchas veces la subjetividad social de la institución educativa está centrada en el cumplimiento de las normas, en el cumplimiento de los reglamentos, que muchas veces son importantes, pero muchas veces son rígidos, no dan posibilidades a algunos profesores que quieran experimentar, que quieran hacer, no le dan la libertad a eso, porque todo el mundo tiene que hacer lo mismo. O sea, es la subjetividad social de la institución educativa. Muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, no favorece estos trabajos de los profesores con sus alumnos. Son profesores muy creativos o son profesores que son agentes de cambio y intencionan la institución y muchas veces consiguen dentro de los pocos o de los límites que tienen hacer un conjunto de cosas, porque también hay profesores que se escudan en que no pueden hacer porque la institución no lo permite. Entonces tenemos de todo. Pero efectivamente, el papel de la institución, el papel del director, el papel del coordinador pedagógico, son factores, los gestores son elementos esenciales en favorecer dentro de la institución una serie de posibilidades. Y hay instituciones que se caracterizan porque son instituciones innovadoras y creativas. O sea, la creatividad no es apenas del alumno o del profesor, la creatividad puede ser de la institución, la creatividad y la innovación puede ser de la institución. Y hay instituciones, no son la mayoría, pero existen instituciones que son creativas e innovadoras y que dan muchas posibilidades. Y no apenas dan posibilidades, incentivan a los profesores a hacer estas cosas. Y hay instituciones que son muy rígidas, que no incentivan. Y entonces en esos casos, los profesores, en función de los recursos subjetivos que tienen, transgreden o no transgreden determinadas normas o luchan por determinadas cosas. Ya eso va a depender de las características de los jefes, de las características de los profesores. Y hay algunos profesores que a pesar de que la escuela da determinadas posibilidades, no utilizan todas las posibilidades que la escuela da. En función precisamente de su constitución subjetiva, de cómo se ven como profesores, de cuáles son sus objetivos, etc. Pero sí es importante lo que colocas, el espacio macro donde esa aula y esos alumnos y esos profesores están. Y en cuanto a lo que comentábamos, ¿cómo? Ok. Bueno, dentro de esto de lo que, bueno, comentábamos, me gustaría abordar el punto del trabajo multidisciplinario con otros profesionales. No sé si pudiera comentar cómo podría ser este trabajo.
¿Me estás refiriendo al trabajo del psicólogo escolar o estás me refiriendo al trabajo del profesor multidisciplinario en relación a otras disciplinas o el trabajo del psicólogo en relación a otros profesionales? No comprendí El, la pregunta. el trabajo del psicólogo en relación con otros profesionales. Una cosa donde yo he trabajado más es dentro, como ustedes vieron en el currículum, dentro de lo que es la psicología escolar. O sea, mi campo de trabajo básico ha sido la institución escolar, el sistema educativo. Y ahí sí he defendido siempre en todo este trabajo el trabajo en equipo del psicólogo escolar junto con los pedagogos, junto con los profesores y junto con los gestores. Si nosotros queremos como psicólogos promover cambios o contribuir a promover cambios en la institución educativa, si nosotros como psicólogos pretendemos contribuir a formas de aprendizaje cada vez más eficientes, si nosotros como psicólogos pretendemos contribuir a superar las dificultades de aprendizaje, que es un problema serísimo en estos momentos en nuestros países, si nosotros como psicólogos queremos luchar contra la medicalización del aprendizaje, tal como está tomando forma en la actualidad, tenemos que trabajar necesariamente con los otros profesionales que son los actores principales de la escuela. El psicólogo escolar lo entendemos como un psicólogo que está, a partir de los conocimientos de la psicología, en la posibilidad de contribuir a todos estos elementos que yo te he dicho. O sea, una escuela de mayor calidad, un aprendizaje más eficiente, superación de las dificultades del aprendizaje, luchar contra la medicalización, atraer a las familias a un trabajo conjunto con la escuela. Esa sería una de las funciones básicas del psicólogo en la escuela. Cómo contribuir a todo esto. Y tiene muchas vías de actuación el psicólogo en la escuela, que no es hacer clínica en la escuela, no es atender individualmente a los alumnos con trastornos de comportamiento. Eso puede ser un elemento, no es elemento para mí fundamental al que el psicólogo se tiene que dedicar dentro de la institución educativa. Y precisamente el psicólogo no puede hacer esto si no es en coordinación con los profesores, que tienen un dominio de la educación y un dominio de lo que es la pedagogía, sin los gestores, por lo que hablamos anteriormente del papel de los gestores dentro de la institución escolar, sean los coordinadores pedagógicos, sea la dirección de la escuela, y otros profesionales como los psicopedagogos. No sé si existen en México, aquí existen los psicopedagogos que tienen una cierta especialización real en trabajar las quejas escolares, las dificultades de aprendizaje. El psicólogo entra como miembro del equipo de la escuela, como miembro del equipo que de alguna forma va a intentar llevar, contribuir a una escuela de mayor calidad y a un aprendizaje, un proceso de enseñanza-aprendizaje de mayor calidad. El trabajo interdisciplinar es fundamental. El psicólogo no puede estar aislado. Una de las cosas que hace muchos años, estoy hablando hace más de 20 años o de 30 años, sucedía aquí en Brasil, que el psicólogo muchas veces llegaba a la escuela con una concepción clínica, de hacer clínica dentro de la institución escolar. O sea, atender a alumnos con problemas de comportamiento o con problemas de aprendizaje. Y trabajaba aislado en una sala, atendiendo individualmente a alumnos, del resto de los profesionales. Cuando realmente esos problemas de comportamiento y esos problemas de aprendizaje están relacionados no apenas con el alumno, sino con las condiciones en que el alumno está en sala de aula, con toda una serie de problemáticas también
del profesor, de la escuela, del currículum, etcétera, que el psicólogo trabajando de forma aislada no conseguía resolver, no conseguía avanzar. Por otra parte, el psicólogo en un determinado momento era como si se sintiese un profesional dentro de la escuela por encima de los otros profesionales. O sea, era un profesional que en relación al profesor, en relación al maestro de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado, el psicólogo se sentía en una posición, digamos, de superioridad, como el médico se siente en relación al psicólogo, si estamos hablando del hospital. Esto es muy negativo. Esto es muy negativo para el trabajo en grupo. Es muy negativo para su aceptación dentro de la institución. Esto era muy negativo. Por otra parte, el psicólogo dominaba pocos elementos de educación. O sea, el psicólogo sabía de psicología, pero no sabía de educación. Por tanto, era subestimado. Él se sobreestimaba, pero era subestimado por los profesionales de la escuela, que sí saben de educación. Entonces, bueno, ¿cómo viene este a decirme tal cosa si realmente el de educación no sabe nada? Y eso afectaba el prestigio. Esto fue hace muchísimos años. Esto aquí en Brasil ha ido cambiando significativamente. No significa que no exista, pero ha cambiado mucho a partir de esta concepción histórico-cultural que de alguna forma se ha abierto camino en relación a aquel enfoque exclusivamente clínico del psicólogo en la escuela. Y los psicólogos cada vez más comprenden en los cursos de formación de psicólogos qué elementos de educación él tiene que autodidacta o orientado a dominar para poder tener un lenguaje común, una interlocución con los otros profesionales de la escuela. Entonces son muchas cosas que demandan un trabajo en equipo, un trabajo multidisciplinar, demanda realmente que el psicólogo tenga primero la capacidad de trabajar en equipo y no trabajar de forma isolada. Esa es una capacidad que tienen los psicólogos, tienen que desarrollar o tenemos que desarrollar. Y la otra cosa es conocer, aprender, tener conocimiento del espacio que está trabajando. Esas son cosas importantes que no sé en el caso de ustedes, pero que muchas veces no se le dio suficientemente importancia en los procesos de formación del psicólogo. Los cursos de formación del psicólogo no orientaban necesariamente a estos otros aspectos, a estas otras habilidades que el psicólogo tiene que tener, de saber persuadir, de saber convencer, de poder integrarse en un grupo, de poder de alguna forma articular el grupo, de ser modesto, de intentar siempre estar estudiando y actualizándose. Esas cosas muchas veces en los cursos de formación, en los cursos de psicología, no eran cosas suficientemente, digamos, fuertes. Los cursos no desarrollaban estos aspectos y cada vez esto es más evidente, que estos aspectos tienen que ser trabajados, tienen que ser desarrollados en los cursos de formación de psicólogos. Y por otra parte, el psicólogo que trabaja en la escuela o en el sistema educativo no apenas tiene que saber de psicología escolar. Porque uno de los grandes problemas de la formación del psicólogo es que la psicología está fragmentada en áreas. Psicología escolar, psicología social, psicología del desarrollo, psicología clínica, psicología del trabajo. Y eso el alumno lo aprende de forma totalmente fragmentada, porque está fragmentada en los cursos. El psicólogo que llega y que trabaja en la escuela no apenas tiene que saber de psicología educativa y de psicología del desarrollo, tiene que saber de psicología organizacional, porque la escuela, como bien dices, es una institución macro donde el trabajo el trabajo educativo está de alguna forma inserto.
tiene que saber de psicología social, porque tiene que trabajar en grupo, tiene que tener flexibilidad y dominio de cómo se trabaja un grupo pequeño, cómo se trabaja un grupo grande. Tiene que tener conocimiento de psicología del trabajo y de psicología del trabajo en sentido general y organizacional. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas de los profesores en la enseñanza y en el aprendizaje son problemas que tienen que ver con las condiciones de trabajo y con las exigencias de trabajo. Entonces, el psicólogo, cuando llega a la escuela, tiene que integrar un conjunto de conocimientos que aprendió de forma totalmente dispersa y totalmente fragmentada durante 4 años de formación. Eso es muy difícil. O sea, le estamos pidiendo a ese psicólogo que lo formamos de forma fragmentada, que en el espacio laboral complejo, que es una escuela o que es una institución, él sea capaz de articular todos esos supuestos conocimientos, la mayoría de los cuales fueron estudiados de forma reproductiva o de forma comprensiva y no de forma creativa. Entonces, esto nos lleva necesariamente a una revisión, a un repensar la propia formación del psicólogo. Fundamentalmente los estadios, las estadías, las pasantías, tienen que ser esos espacios de integración de conocimiento, de desarrollo de habilidades, que muchas veces las pasantías no son, porque no están bien orientadas en esa dirección. Entonces, todo esto, el trabajo de la escuela, es un trabajo que también tiene que ver con nuestras universidades, de cómo se aprende en nuestras universidades, cómo enseñamos en nuestras universidades y cómo formamos los psicólogos. Muy interesante lo que comenta, profesora. Igual, nosotros hemos comentado con nuestros profesores, ahí ha habido algún debate en respecto a la formación, ¿no? De cómo hay diversas áreas y cómo está fragmentada la psicología, cómo hay un enfoque que psicoanalítico, que conductual y cómo pues ni siquiera podemos ponernos de acuerdo para un objeto de estudio. Entonces, pues sí, la verdad sí, digamos que en ese sentido la formación del psicólogo sí se ve un poco fragmentada o limitada y digamos que no está, digamos que todavía seguimos en pañales, por así decirlo. Entonces, pues ya nada más como para cerrar la entrevista, nos gustaría que nos comentara algunas de las experiencias más significativas que ha tenido pues en su trayectoria como psicólogo. Realmente, yo te diría que la experiencia más significativa que yo tuve al principio, porque yo trabajé primero era profesora de física, después comencé a estudiar psicología, iba a estudiar física y decidí no estudiar física, decidí estudiar psicología. Y decidí estudiar psicología porque en la época, en Cuba, no existía la carrera de pedagogía. Oye, bien, qué interesante. Si hubiera existido la carrera de pedagogía en la época, yo hubiera estudiado pedagogía y no psicología. Pero lo que más se acercaba en la época, estoy hablando de 50 años atrás, era psicología. Y precisamente la experiencia más significativa que yo tuve fue ver cuando entré en la carrera de psicología la complejidad y la singularidad del comportamiento humano. Yo era muy joven en la época. Y cuando yo veía a mis alumnos de física, yo todavía continuaba dando clases de física, y a mis compañeros de psicología en el primer año, a mí me impactó tanto, ustedes no me pueden creer, pero me impactó mucho la singularidad humana. Cómo las personas eran tan diferentes unas de otras y cómo toda esa historia de la vida pasada de la persona, cómo toda esa historia de las relaciones familiares, de las relaciones sociales en otras casas, se hacían presentes
en el espacio del aprendizaje o en el espacio de la fiesta, etc. A mí me impactaba mucho eso. Yo dije, bueno, psicología, hice bien en estudiar psicología. O sea, yo creo que yo me afirmé en el curso de psicología precisamente por el asombro, que no sé, lo tenía, el asombro de cómo eran diferentes las personas y cómo las personas traían al momento presente toda su historia anterior. O sea, cómo las reacciones de la persona en un determinado momento, sea en una fiesta, sea en la sala de aula, etcétera, estaba embutida en esa reacción, en esa acción, toda una historia. Eso para mí, yo te diría que fue la experiencia más temprana y la experiencia más significativa que yo tuve en estos mis inicios en la psicología. Pues muy interesante su experiencia, profesora. Y pues nos gustaría preguntarle si tiene algo más que agregar que se le haya pasado o que considere importante o interesante agregar a la entrevista. No, realmente ustedes me han preguntado muchas cosas. Lo que me gustaría agregar es que veo que ustedes son personas muy interesadas en este tema, que ojalá puedan ser agentes de cambio en su espacio como alumnos, que puedan aprender creativamente, que puedan realmente movilizar de alguna forma o espacio social, tensionar el espacio social donde ustedes están. Para mí ha sido muy favorable realmente trabajar con ustedes y en un futuro a mí me gustaría que ustedes estudiaran las bases teóricas de toda esta concepción de aprendizaje que está dentro de la concepción de subjetividad dentro de una perspectiva histórico-cultural. Dentro de la teoría de la subjetividad, el doctor Fernando González Rey ha desarrollado y que de alguna forma es lo que tiene como base estas ideas del aprendizaje creativo, esta otra forma de aprender el aprendizaje, no apenas como elementos cognitivos intelectuales, sino como configuración subjetiva. Esto es otro tema para otra conversación y ustedes pueden, si están interesados en profundizar en estas cuestiones, estudiar y familiarizarse con la teoría de la subjetividad desde la perspectiva histórico-cultural. Hay un site donde hay muchos materiales sobre eso y ya yo di todas las informaciones para que el doctor Fernando González Rey, ya fallecido, aparezca en el índice de psicólogos latinoamericanos, donde ustedes supuestamente me encontraron. A nombre del proyecto Psicología Educativa en América Latina, sus servidores José Alejandro Dávalos Palacios y mi compañera Yaneli Alvarado Pérez, nos despedimos y agradecemos su atención a todos los videoescuchas. Hasta la próxima.